buenas, me llamo Richard, trabajo en una de las instalaciones de Fundación Deportiva de Valencia. Mi empresa es Campus Sport y en el vídeo de hoy haremos unos ejercicios de salto, ¿vale? Yo los haré con una cuerda, ¿vale? De saltar. El que no tenga cuerda de saltar, si tiene alguna cuerda de persiana, lo que sea, que le pueda servir, pues estupendo. Y si no, pues saltaréis así, con los pies juntos, daréis saltitos, ¿vale? Que más o menos es lo mismo que hacerlo con la cuerda. Pues yo, como tengo cuerda, lo haré con la cuerda, ¿vale? Haremos un ejercicio de saltos y luego lo combinaremos con un ejercicio de brazos-espalda, ¿vale? Brazos-espalda, lo que haremos será todo el rato este movimiento, ¿vale? 20 repeticiones. Repito, haremos un ejercicio de saltos con la cuerda, haremos un ejercicio de brazos-espalda, haremos unas flexiones, seguiremos con brazos-espalda, terminaremos con saltitos a la cuerda y ya para finalizar, brazos-espalda, ¿vale? Y nada, antes de empezar voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo donde es una encuesta que podréis evaluar qué tal os está pareciendo esta iniciativa que tiene Fundación Deportiva de Valencia en el estado de alarma que vivimos, que no podemos salir de casa. Bueno, ahora podemos salir de casa, dependiendo la edad que tengas, pues tienes un horario u otro. Si no, el resto del día tienes que estar en casa. Y como pasamos horas en casa, pues estamos creando estos vídeos también, seguimos creándolos para que desde casa podáis hacer un buen entrenamiento y no perder la práctica, ¿vale? Y seguir un poquito en forma. Nada, dejaré el enlace, evaluáis, Fundación Deportiva revisa vuestra evaluación y si tenemos que hacer algún cambio respecto a la manera de hacer estos vídeos, de crearlos y demás, pues nada, yo encantado de ayudaros a mejorar vuestro rendimiento físico. Y nada, antes de empezar, quédate en casa, ¿vale? Esta iniciativa de Valencia Entrena en Casa, hay que seguirla haciendo, ¿vale? Así que quédate en casa, sal en el horario que puedas salir y haz deporte en la calle y en casa también, ¿vale? Y nada, antes de empezar, pues lo que hay que hacer es un pequeño calentamiento. Como no vamos a hacer mucho ejercicio físico de manera intensidad, no vamos a ser o sea, el ejercicio no va a ser intenso, ¿vale? Pues no hace falta calentar mucho. Si fuese a hacer un ejercicio, un deporte intenso de 1 hora, hora y media, ¿vale? Pues sí que es aconsejable estar calentando y estirando unos 15-20 minutos antes de empezar y después al terminar siempre, ¿vale? Para no sufrir lesiones. En este caso, como no van a estar mucho tiempo haciendo ejercicio y tampoco va a ser muy intenso, con estar calentando unos 6-7 minutos, incluso 5 minutos, sobra, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer un pequeño calentamiento en el sitio, nos pondremos al trote, ¿vale? Muy bien. Vamos al trote, seguimos así. Ahora un lado y al otro. Sí, muy bien. O podéis hacer esto si queréis, ¿vale? También. Pies juntos, adelante y atrás. Muy bien. Cruzamos las piernas. Adelante y atrás, las piernas. Muy bien. Rodillas arriba. Talones al culo. Muy bien. Muy bien, cruzamos los brazos. Movimientos circulares hacia adelante. Ahora atrás.
Fuera. Pasamos el brazo por detrás de la cabeza y estiramos. Lado y al otro. Bien. Muy bien. Tiramos un brazo. Lo importante siempre es estirar bien. Para reducir lesiones musculares, articulaciones, ¿vale? Que son muy dolorosas. Ahí. Pongo la cabeza atrás y adelante. Un lado y al otro. Miramos a un lado y miramos al otro lado. Movemos la cintura a un lado todo el rato. Cambiamos de lado. Muy bien. Ahora juntamos los pies y nos tocamos los dedos de los pies o el suelo. Mínimo los dedos. Si puedes tocar el suelo con la palma de la mano, también. Y atrás. Bajamos. Y atrás el cuerpo, estirando los brazos. Muy bien. Muy bien, cogemos de la rodilla y flexionamos, intentando poner la planta del pie en el suelo siempre, bajar hasta donde podamos, pero siempre manteniendo la planta del pie en el suelo, ¿vale? Muy bien. Ahora movimientos circulares. A un lado, hacemos unas 5 series a un lado y cambiamos de dirección. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Estiramos una pierna, flexionamos la otra y bajamos la pierna que tenemos estirada. Y aguantamos ahí. Muy bien. El pie hacia arriba, la punta hacia arriba siempre. Cambio de pierna. Muy bien. Abrimos. Y tocamos mano pie contra el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, seguimos con las piernas abiertas y giramos tronco y la cadera. Muy bien, ahí. De un lado y al otro. Dale, va, rebotamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Bien, un pequeño rebote. Vale, ahora estiramos un lado y al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, así como estamos. Piernas abiertas, espalda recta y el culo atrás. ¿Vale? Esta es la posición. Bajamos el culo y aguantamos ahí. La espalda recta. Muy bien, coger las piernas si queréis. Aguantamos ahí un poquito. Muy bien, pues nada. ¿Veis? Ya hemos terminado el pequeño calentamiento. Nos ponemos al lío. ¿Vale? Como os he dicho, haremos saltitos. Yo los haré con la cuerda, ¿vale? Que no tenga cuerda o algo que pueda hacer de cuerda, pues que salte en el sitio con los pies juntitos. Pues así, dar saltitos no muy altos, ¿vale? Vamos a hacer 20 saltitos, ¿vale? Yo contaré con la cuerda. ¿Vale? ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Dejamos la cuerda. Descansamos 15 segunditos. Acordaos que siempre hay que descansar entre ejercicio y ejercicio, ¿vale? Será para recuperar un poquito
Empezamos. Siguiente ejercicio de brazos espalda. ¿Vale? Lo que es lo siguiente. Dedo gordo hacia arriba. A esta altura más o menos. Giraría la palma hacia afuera. Intentando inclinar la muñeca hacia atrás. ¿Vale? Que no esté horizontal el brazo. ¿Veis? Mi muñeca, como hace una pequeña curva. Vale. Y dejamos el brazo así. ¿Vale? Rozando la oreja, tocando la cabeza. No quiero que hagáis esto. Esto no me vale. Ni esto tampoco. ¿Vale? Aunque toque. Brazo. Ahí aguanto. Y ahí aguanto. Y ahí, ¿vale? 1. Siempre aguantando un segundo ahí, ¿vale? Hacemos 20 repeticiones. ¿Preparadas? ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajo un brazo y sube el otro, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. ¿Ves? Son ejercicios muy sencillos, y muy básicos. ¿Vale? Porque a la hora de nadar de espaldas tendemos a hacer esto, a nadar así. O así. No, brazo recto, tocando el techo, como si fueras a tocar el techo. ¿Vale? Casi rozando. ¿Vale? Os digo que rocéis, ¿vale? Para ir cogiendo práctica. Que tiene que ir pegados a la oreja. ¿Vale? Luego no hace falta tocar la cabeza. Siguiente ejercicio. Os había dicho que vamos a hacer unas flexiones. Pues vamos a hacer unas flexiones. Por estas flexiones las haremos anchura de brazos, ¿vale? No juntitos los brazos. ¿Vale? Abrimos bien, ¿veis? Ahí. Y hacemos 20. ¿Preparadas? ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Arriba. Descansamos. Muy bien. Otra vez, hacer el ejercicio de brazos espalda. ¿Vale? Os he dicho, dedo gordo hacia arriba, brazo recto, rozando la oreja. 1. ¿Vale? Empezamos. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya, ¿veis? 1, 2, 3, subo uno y baja el otro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Descansamos. Cogemos la cuerda. Antes hemos dado 20 saltitos. Ahora vamos a hacer 40. ¿Vale? A ver si tú puedes hacer 40 seguidos con la cuerda. ¿Vale? Que no tenga cuerda. El que no tenga cuerda, lo que puede hacer lo siguiente. Hace 20 normales, los pies juntos y luego la pata coja. 1 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Voy a hacerlo así, así cambia un poquito. Nosotros, los que tengan la cuerda, los pies juntitos. ¿Vale? 40 saltitos. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Muy bien. Ya hemos terminado con la cuerda. Descansamos.
lo vamos a hacer con los dos brazos al mismo tiempo, ¿vale? Este estilo es estilo espalda clásico normal, pero ahora si queremos nadar de espalda doble, es un ejercicio que relaja mucho, la verdad, ¿vale? Pues igual, hacia arriba y ahí, no hay, ¿vale? Yo no hago esto, no, o así hacia arriba, 1, 2, ¿vale? Haremos 20 repeticiones. ¿Vale? ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Descansamos, ya hemos terminado. Vale. Pues nada, esto ha sido todo. Hemos hecho un poquito de técnica de brazos-espalda, ¿vale? Que ese es el fallo más común que tenemos, el abrir los brazos. Vale, pasarlo por ahí, no. ¿Vale? Y siempre coordinación. Subía uno y bajaba al otro. ¿Vale? Para tener luego coordinación a la hora de nadar, porque a la hora de nadar de espalda, lo que hacemos es que cuando un brazo entra dentro del agua, el otro sube. Cuando este lo hace recorrido subacuático, al mismo tiempo, el otro va subiendo y hace lo mismo otra vez. ¿Veis? Cuando yo meto el brazo dentro del agua, ¿vale? Aquí lo habría metido dentro del agua. Cuando le hace el recorrido subacuático, con el cuerpo lateral, no totalmente lateral, un poco inclinado, ¿vale? Posición de rolido, ¿vale? Cuidado la brazada y sube. ¿Veis lo que he hecho? Meto el brazo, brazada, sube. En este caso lo que hemos hecho es, para tener un poquito de coordinación, ¿vale? Para empezar, es, subo un brazo, cuando vaya a bajar, sube el otro, ¿vale? Que es prácticamente lo mismo, ¿vale? Pero para que vuele por el mismo lado, en este caso sería por dentro, ¿vale? Pero es para empezar a tener un poquito de coordinación con los brazos. ¿Vale? Lo hemos ido alternando con ejercicios de piernas, ¿vale? Y luego también pues de abdominales, como son flexiones, de brazos, ¿vale? De espalda. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Lo voy diciendo en algunos vídeos, por ejemplo, este vídeo de hoy que hemos hecho, lo tenéis que hacer por 3, ¿vale? Hacerlo 3 veces este vídeo. Son vídeos cortitos, muy prácticos, fácil de hacer, ¿vale? Y si queremos notar una gran mejoría, tanto en el físico como en la técnica de espalda, por ejemplo, en este caso, pues es aconsejable pues, que repitamos varias veces el vídeo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y como he dicho al principio, dejaré un enlace en la descripción del vídeo, que es una encuesta que podréis realizar, son 10 preguntitas, en 1 minuto las hacéis, 1 minuto y medio, ¿vale? No cuesta nada, y así pues Fundación Deportiva de Valencia, si tiene que cambiar ejercicios o aspectos de la dinámica de los vídeos para mejorarlos y para que vosotros y vosotras estéis contentos y veáis que estáis aprendiendo bastante y que estáis mejorando, pues nada, yo encantado de mejorar y ayudaros. Así que nada, y sobre todo, quédate en casa y entrena desde casa cuando no puedas salir a la calle, ¿vale? Porque todos juntos al final, si obedecemos las normas de sanidad con respecto a nuestro horario que podemos ir a la calle, con respecto a utilizar mascarilla, guantes en los sitios públicos, ¿vale? Pues si controlamos todo eso y lo hacemos bien, dentro de nada ya podremos ir a las estaciones deportivas, al gimnasio, a nadar y a lo que nos gusta hacer, ¿vale? Así que nada, quédate en casa y ha sido un placer y que pases una agradable semana. Así que nada, hasta el próximo vídeo.